Aleluya. Colosenses capítulo 1, verso 27, 28. Amén. Dice así. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Ahora ustedes pongan su mano allí, vamos a regresar enseguida a Colosenses, pero pongan su mano ahí y vengan conmigo a Efesios, capítulo 4, el verso 12. Efesios capítulo 4, vamos a leer el verso 12, dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Bien, esta palabra perfeccionar, evidentemente el apóstol Pablo está diciéndonos a nosotros lo mismo que Colosenses. En Colosenses dice, a quien anunciamos, amonestando o predicando, exhortando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Nota que lo que el apóstol Pablo aquí habla en Colosenses es la predicación a todo hombre, a todo ser humano. Pero Efesios está hablando de la iglesia. Pero Pablo tiene en su corazón que toda persona venga a Cristo y presentarlo perfecto en Cristo Jesús, a todo hombre. Nota que dice, a fin de perfeccionar, dice Efesios 4, a fin de perfeccionar a los santos y luego dice, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Noten otra vez el capítulo 1 de Colosenses, dice, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Entonces, ¿qué cosa es presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre? ¿Cuántos creen que Dios está formando a su iglesia? Dios está formando la iglesia, formándolos en Cristo. Esto es muy importante, interesante entender, porque lo que siempre se ha predicado y es como que hay algo que la iglesia tiene que hacer, y está bien, la iglesia tiene que hacer algo, pero muchas veces se le ha dado como si fuera una regla en lugar de un fruto, un resultado. Porque dice, Efesios 4, nota que dice, a fin de perfeccionar a los santos o sea, son perfectos no solamente para, como dice, a fin de presentarlos al Padre perfectos en Cristo Jesús, no solamente para que el Padre te vea, pero dice aquí, a fin de perfeccionar a los santos para una obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahora, ¿cuál es la obra del ministerio? ¿Cuál es la obra del ministerio? ¿Ah? El ministerio de la reconciliación, pues. Amén, está hablando de eso. El ministerio de la reconciliación. Y es interesante notar esto porque nosotros muchas veces pensábamos que un cristiano maduro es aquel que hace muchas cosas, sabe muchas cosas, o peca menos, en fin, hay muchas razones, muchas reglas, no quiero mencionar, pero a veces el que sabe más Biblia, el que ayuna más, etcétera. Pero aquí dice, a fin de perfeccionarlos o sea, el resultado es y dice,
la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Los aguiluchos pequeños, cuando están creciendo, el águila, la madre, los va sacando del nido. Y a medida que lo saca del nido, y hay que entender que el nido está a muchos miles de metros sobre el nivel del mar. Miles. Y pueden ser 3,000 metros. ¿Entienden lo que estoy hablando? ¿Cuándo cree que es ese salto? 3,000 metros. Y el polluelo es una cosa pequeña. Y luego lo va alejando el nido y sale. ¡Perfecciónate! ¿Cómo están ahí? Una de las cosas que va a dar madurez a un cristiano, escuche bien, es dar testimonio de Cristo Jesús. Voy a repetirlo una vez más. Una de las cosas, no es la única, pero una de las cosas que va a ayudar a crecer a alguien más rápido que cualquier otra cosa. Sí, está bien orar, está bien conocer la palabra, saber orar, saber aprender. Son 7 cosas usualmente, ¿no? Aprender a creer, aprender a orar, aprender a olvidar. ¿Amén o no? Aprender a dar, aprender a adorar, aprender a testificar, ¿no? Y aprender a recibir, por supuesto, también, aprender a recibir. Entonces son esas 7 cosas. Voy a decirlo una vez más. Aprender a creer, aprender a recibir, aprender a orar, aprender a adorar, aprender a olvidar, aprender a dar y aprender a testificar. Son 7 cosas muy importantes, ¿no? Que son principales para la madurez de todo creyente. Pero aprender a testificar va a ser una de las cosas que más rápido va a ser. ¿Por qué? Porque en el testificar tú tienes que orar. Hello. Si quieres aprender a testificar, dices, ¿por qué no resulta? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no puedo ganar a nadie? Bueno, tienes que aprender a orar. Y tienes que aprender a recibir. Tienes que aprender a olvidar el pasado, porque el diablo te va a hablar. ¿Tú quién eres para hablarle acá si tú eres peor que ellos? El diablo es un mentiroso. ¿Cuántos dicen amén? Y tienes que olvidar, y tienes que aprender a dar. Dar tu tiempo. Eso incluye dar dinero, por supuesto. Tienes que aprender a adorar. Porque tu conocimiento íntimo del Señor crece con creer y adorar. Bien, pero nota que eso es madurar, eso es crecer. Entonces, el apóstol Pablo presenta esto como una cosa imposible de hacer por el ser humano. La Biblia dice, y hablando de Cristo Jesús dijo, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Esto no es algo natural. No se puede hacer. El mismo Pablo dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Y cuando Jesús dijo, id a hacer discípulos a toda criatura, está hablando de esto. Él lo puso, id a hacer discípulos en una manera muy simple, a la manera que ellos podían entender. Ellos acababan de nacer de nuevo, acababan de entender muy poco. Luego viene el bautismo en el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo abre otra dimensión a cosas del Espíritu. Luego el Señor llama a Pablo y le enseña muchas cosas. El propio apóstol Pedro, que escuchó id a hacer discípulos, él dice que el apóstol Pablo, hay muchas cosas que son difíciles de entender, que el Señor le ha enseñado. Y estas cosas no significa que no las entendió. Pedro las entendió. Pedro comenzó y escuchaba al apóstol Pablo, si no, no pudo haber dicho, son difíciles de entender. Ahora, yo no sé de ustedes, si fue difícil para Pedro, no hay de asombrarse que para la iglesia de hoy día no sea tan simple. Pero el punto es esto, que Pedro mismo, lo que escuchó ir a ser discípulos, y cómo Pablo le enseñaba acerca de la ley, acerca de la gracia,
a la iglesia, la diferencia. Y él comienza, el apóstol Pablo entonces, a través de las epístolas, a desarrollar cómo es que alguien presenta perfecto en Cristo Jesús a alguien. Yo no sé de ustedes, pero eso es algo continuo, es algo progresivo, es algo siempre presente, es algo que tú y yo tenemos oportunidad para hacer con la esposa, con el cónyuge, con los padres o con los hijos, ayudándonos mutuamente en este crecimiento. La Biblia dice que todo el cuerpo se ayuda mutuamente para ir creciendo con el crecimiento que da Dios. En otras palabras, el cómo yo respondo a mi esposa, o cómo mi esposa me trata, o cómo yo trato a mis hijos, cómo los enseño, cómo ellos va a ayudar o va a retrasar en cierta manera. Y no estoy hablando de reglas, estoy hablando de fe. ¿Cuándo saben que se requiere fe para caminar en amor? Si yo camino en amor con mi familia, estoy creando un ambiente en el cual ellos pueden crecer y madurar. Amén. Y yo mismo madurar. Veamos esto un momento. Vengan conmigo a 1 Timoteo capítulo 2. Veamos cómo el hacer discípulos no está hablando de reglas exteriores, sino que está hablando de presentar perfecto en Cristo a todo hombre. Hacer discípulos es presentar, es dicho de una manera muy simple, dicho de una manera muy sencilla que ellos podían entenderlo a cierto nivel, pero presentar todo hombre perfecto en Cristo, esa es otra cosa. Y mucha gente quiere hacer discípulos de una manera natural, como discípulos de un pintor, discípulos de un albañil, discípulos de una religión, discípulos de un ingeniero. ¿Entienden lo que digo? Esto es hecho únicamente, como Pablo dijo, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Lo que Dios le ha dado a un apóstol, a un profeta, a un evangelista, a un maestro y principalmente a un pastor, porque aunque el apóstol puede fluir con cada una de las unciones regularmente y según se dé el caso, algún ministro pueda fluir temporalmente en un ministerio, el pastor es uno de los que van a fluir más continuamente cuando no existen los otros ministerios en esas unciones. Ese es el don más necesitado. Entonces, hay gracia de Dios, porque cuando dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, está diciendo que es a través de la gracia de Dios. Para la destrucción de fortalezas. Nota que presentar perfecto en Cristo, Pablo lo dice a los corintios, explicándole más sencillo, les dice, escuchen, ustedes todavía tienen una manera de pensar, y le dice a los romanos lo mismo. Nota que presentar perfecto en Cristo Jesús a alguien tiene que ver con la manera de pensar de alguien. Por eso Efesios dice, renovándoos en el espíritu y vuestra mente. Está hablando lo mismo. ¿Amén o no? Y a veces lo que sucede es que madurar en Cristo pensamos que es un evento, como el bautismo del Espíritu Santo, un evento. Pero no, el madurar en Cristo no es un evento. La madurez en Cristo es todo el camino. Aleluya. Empezó cuando naciste de nuevo y va a finalizar cuando te veas con el Señor. Algunos dicen, te voy a decir lo que algunos dicen. Algunos dicen que cuando mueras, instantáneamente serás ya maduro. Yo no lo creo, porque no hay un versículo específico que hable tan claramente así. Hay algunas cosas que dan cierto, pero no puedo ser dogmático. Y hay otros que dicen que va a haber escuela en el cielo. Y hay otro versículo que más o menos dan a entender eso. Pero no hay nada, no puede ser dogmático. Yo no voy a enseñarlo porque no. Yo puedo decir cuál es mi inclinación. Me dejo entender, pero no hay nada claro en ese sentido. Me dejo entender lo que estoy hablando.
son cosas del futuro, yo no lo sé. Pero como fuere, la meta no cambia. El plan de Dios es que tú y yo alcancemos la madurez de Cristo Jesús. ¿No es algo bueno? Mira, cuando mi hijo nació, él no tenía zapatitos negros lustrados de tamaño 34. No, él no necesitaba zapatos, necesitaba solamente unos botines de lana. ¿Sí o no? ¿Están conmigo o no? Pero cuando, antes de que naciera, vinieron diferentes personas y me regalaron zapatos que él todavía, a sus 6 años, no usa. Me regalaron zapatos para 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hasta los 8 años. Gloria a Dios, ¿verdad? El favor del Señor, la gracia de Dios. Ahora, ponte en pensar en nosotros. Dios ha preparado para nosotros, escucha bien, su plan es que usemos zapatos tamaño Jesús. Manera de actuar tamaño Jesucristo. Manera de andar tamaño, y no solamente tamaño, pero ustedes saben lo que estoy hablando. Estatura Cristo Jesús. El plan del Señor para ti y para mí es que demos como si Cristo Jesús diera. Wow. Que caminemos como si Cristo Jesús caminara. Que le creamos a Dios como si Cristo Jesús caminara y le creyera a Dios. Es el plan de Dios. El plan de Dios es que tú y yo amemos como si Cristo Jesús estuviera amando. ¿Pueden ver lo que estoy hablando o no? Entonces ya, ¿para qué? ¿Para qué resistes? ¿Están conmigo o no? Porque esto justamente crea esto, quita los límites. ¿Para qué resistes? Tarde o temprano vas a aprender y vas a actuar. Y por supuesto, todo esto es guiado, motivado por el Espíritu de Dios, mediante el Espíritu. ¿Cuándo dicen amén? Vamos a ver, para que lo veamos una vez más y seguir regresemos otra vez, porque esto no es algo carnal, natural, humano, no es imitando a un hombre, porque Dios conoce diferentes situaciones de nuestras vidas, pero también Él sabe nuestro futuro. ¿Cuándo dicen amén? Entonces, a veces hay ciertas puertecitas que Dios abre que van a ser simplemente, no atajos, pero ese es el camino del Señor. Y a veces queremos ir por la puerta grande, donde se demora el camino del Señor, donde se demora el plan de Dios. Dios dice, ¿quiere la puerta pequeña o quiere la puerta grande? El plan de Dios no cambia. Hello. Yo no sé de ustedes, pero si mi hijo se porta mal, yo no le quito los zapatos. Vas a caminar descalzo. Yo sé que el plan del Señor puede ser abortado. Hello. En cuanto a, escúcheme lo que estoy diciendo, en cuanto a la obra del ministerio, pero el que Dios quiera que Cristo sea cabeza de tu vida en todo, en tu vida interior, en todo, tarde o temprano, aquí o allá, eso jamás va a cambiar. Cuando hablamos de hacer cosas de ministerio, sí pueden ser abortadas. Pero cuando hablamos del plan de Dios, la voluntad de Dios jamás cambia. ¿Están conmigo o no? El plan de Dios no va a cambiar. Hagas el ministerio o no, tarde o temprano vas a hacer la voluntad de Dios. Póngase a pensar, el plan de Dios es que la gente sea salva, para que vean lo que digo. Hay gente que no lo va a hacer. Pero ¿sabes qué? La Biblia dice que toda lengua confesará el nombre de Jesús y toda rodilla se doblará. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Ahora escucha, vamos a ponerlo de otra forma. Tenemos una boca y una rodilla en cada área de nuestras vidas. ¿Amén o no? Tarde o temprano, esa boca va a confesar que Jesucristo es el Señor.
Y esa rodilla, tarde o temprano, se va a doblar. ¿Pueden ver lo que estoy hablando, no? Y ¿sabes qué? Algunos van a esperar que llegara al cielo a aprender allá y a ser entrenados allá. El plan de Dios es aquí, ahora. Es mejor. Hay una iglesia victoriosa que Dios la llama victoriosa, columna y baluarte de la verdad. 1 Pedro capítulo 1, pueden ver eso que dije, que es mediante el Espíritu, ¿no? Cuando voy a leerlo porque no quiero saltar eso, pero no quiero terminar de hablar que habla de la iglesia victoriosa, porque esto es muy tremendo. 1 Pedro capítulo 1 dice, siempre estoy con eso. Primero Pedro capítulo, bendito Dios, siempre digo primero Pedro. Lo vimos la semana pasada y es que ahí está, 1 Pedro capítulo 1, verso 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro. Ahora nota, la iglesia victoriosa, el plan de Dios es que que somos más que vencedores. ¿Cuántos dicen amén? Que caminemos en esa área. Yo no sé si Dios considera, bueno, sí lo sé. Sí sé que Dios considera a Pablo parte de esta iglesia victoriosa. Y estoy hablando del andar. Yo sé que su plan es que tú y yo seamos considerados como esa iglesia victoriosa. ¿Cuántos dicen amén? Pero tú y yo sabemos que muchos cristianos han muerto y no caminaban en victoria. Yo sé que Dios tiene un plan para la iglesia victoriosa. La Escritura dice, al que venciere. Amén o no. Pero todos han vencido en Cristo. Pero no todos caminan victoriosamente. La Biblia habla de lo que tenemos en Cristo y también habla de lo que andamos en Cristo. ¿Están conmigo? Déjenme decirlo de otra forma. Sanidad es victoria en Cristo. Pero mucha gente ha muerto de enfermedad. ¿Están ahí, cristianos? No vencieron en el andar esa situación. El dar, el ser bendecidos. Mucha gente, por falta de conocimiento de la palabra, no ha llegado a andar. La iglesia victoriosa, a la cual nosotros debemos andar, debemos mirar y, como es el plan de Dios y la voluntad de Dios, debo verme a mí allí y hablarlo y creerlo, pero también el fruto del creer me lleva allí. ¿Amén o no? Es que esto es muy importante lo que voy a decir, hermano, otra vez. Mira, si creo, pero no ando, después de mucho tiempo, no he creído o dejé de creer. Voy a repetirlo. Si he creído por mi sanidad y pasan 20 años, hello, algo está mal, ¿no le parece? ¿Están ahí o no? Si he creído para casarme y pasan 15 años, si que empecé a creer a los 30, tengo 25, bueno, algunos yo me casé a los 38, así que no hay problema, algunos se casaron que yo conozco a los 65, está bien. Pero algo anda mal. Usualmente es la mente. Porque tienen en su mente irrealidades. ¿No? Gente perfecta en la carne, no existe. Mi esposa me escogió a mí, yo le escogí a ella en Cristo
Y sabíamos que es un camino de santidad, no es un camino, es un camino de perfección, no es un caminar de los perfectos. Perfectos en creación. Pero es un camino de perfección. Gloria a Dios. O sea, este camino es perfecto. Y si tú lo crees, te hace perfecto a ti. Voy a decirlo una vez más. El camino del Señor es perfecto. ¿Cuándo dicen amén? ¿Comprende lo que estoy diciendo? O sea, la palabra de Dios, pues. El plan de Dios, la palabra. Y andamos en la palabra. Y te va perfeccionando. Vas creyéndola. Hay un plan del Señor que solamente pueden hacer los victoriosos. Dios no pone para hacer cosas grandes aquellos que no pueden soportar grandes presiones. Hello. ¿Están ahí o no? Algo muy sencillo. Algunos caen en este engaño. Dice, por ejemplo, ¿no? Señor, cuando yo termine de trabajar, cuando yo termine de estudiar en la universidad, ahí compartiré el evangelio a los demás. Eso es una mentira. Hello. Otros dicen, Señor, cuando me retire del trabajo, compartiré el evangelio a los demás. Cuando ingrese a la universidad, compartiré el evangelio a los demás. Cuando acabe el colegio, la escuela, ¿y saben qué? Termina la escuela, va a la universidad, va a trabajar, es abuelito, está muriendo y dice, Señor doctor, ¿tiene a Cristo? Sí. No le puedo compartir al doctor siquiera. Pero el plan del Señor es perfecto. Entonces vamos a ver 1 Timoteo capítulo 2, verso 13. Vamos a regresar ahorita a Colosenses. 1 Timoteo capítulo 2, verso 13. No te dice, porque Adán fue formado primero, después Eva. Esta palabra formado, aquí en 1 Timoteo 2:13, se refiere a lo externo y a lo pasajero. Peinar a alguien, hacerle cirugía estética, ejercicio físico, no está mal. Nada de eso está mal. ¿Tienes la plata? Hazte la liposucción que quieres. Amén. Jálate la carita un poquito, no hay problema. ¿Tienes la plata? Hazlo. No es pecado. ¿Está mal? Por supuesto que no. Yo conozco amigos, pastores, ministros que se lo han hecho. Bien. Muchas veces lo hacen por amor al marido, a la mujer o a la congregación. Es verdad. ¿No? Pero aquí habla, dice, Adán fue formado primero. La palabra formado aquí otra vez está hablando de formar según un molde externo y formar lo externo y lo pasajero. Pero cuando la Biblia habla de conformar, o cuando habla en Gálatas y dice, en Gálatas 4:19, dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Aquí dice este verso lo vamos a ver después, porque aquí habla de varias cosas aquí, que muchas veces no se ha tomado en cuenta. Y una de las cosas que no se ha tomado en cuenta es que una de las armas poderosas en Dios es la súplica en el Espíritu por los santos. Y yo no estoy hablando de pelear en el Espíritu, pero sí hablo de lucha espiritual. Hello, porque lucha espiritual existe. Y no hablo de lucha espiritual contra demonios necesariamente, aunque puede estar incluido, pero estoy hablando contra la lucha espiritual en el sentido, o una lucha, o un forcejeo, muchas veces tratando de motivar la voluntad de alguien. No se puede manipular, pero se puede motivar. Señor, abre sus ojos. ¿Qué está diciendo?
Hello. ¿Están ahí o no? ¡Abre sus ojos, Señor! Y a veces lo hemos dejado un poco de lado. Y es necesario entender que para formar a personas en Cristo, es por eso que algunos le llaman mal a algo, pero no necesariamente están haciendo mal todo. ¿Cierto? Le dan un mal título. Por ejemplo, hay gente que dice, en mí fluye la sabiduría de Dios, o el don de sabiduría. Y le llaman don de sabiduría al ver, por revelación del Espíritu Santo, ver el plan de Dios, ver el futuro. Y ellos dicen, en mí fluye el don de sabiduría del Espíritu Santo. Pero no existe don de sabiduría, dice palabra de sabiduría. Una porción de lo que Dios sabe del futuro se lo muestra a alguien. Pero lo llama mal, pero fluye en ello. Y nosotros como hermanos y ministros, sobre todo los ministros, pastores sobre todo, podemos usar ministerios que fluyen bien, aunque no le llaman bien. Y escucha lo que estoy tratando de decir. Porque usted puede decir, fulano de tal fluye en palabra de sabiduría. Y el que viene de repente, no le llama palabra, le llama don de sabiduría. Y usted puede decir, sobre todo si hablan en inglés, usted puede decir, recuerden, o al traductor le puede decir, cada vez que diga don de sabiduría, tú di palabra de sabiduría. Y se acabó. ¿Están conmigo o no? O cada vez que dice, ¿por qué? Hermanos, hay que interceder por los santos. Tú di súplica. ¿Por qué? Porque se intercede por los no creyentes, se suplica por los creyentes. ¿Comprenden cómo el traductor y el pastor puede usar? ¿Alguien sabe lo que estoy hablando o no? Porque, sobre todo, porque somos un cuerpo. Y necesitamos entender que podemos aprender de todo. Yo escuché personalmente al hermano KNG en decir, hermanos, no le cierren las puertas a otros ministerios que no caminan con nosotros. Yo lo escuché personalmente decir esto. Yo enseño fe, dijo él, porque Dios me ha llamado a enseñar fe. Pero hay otros ministerios que enseñan sobre familia, enseñan sobre... Ahora, escucha, por supuesto, no vayas con cualquiera que enseña sobre el fin del mundo, porque hay quienes enseñan cosas raras en escatología, hay quienes enseñan cosas raras de la familia, y mucha gente está enseñando sobre la familia, hermano, lo que el hombre, el esposo, dice, necesita, en primer lugar, es sexo. Usted ya sabe que no es verdad, ¿no? Lo que el hombre, el esposo cristiano, nueva criatura, necesita es comunión con Dios en primer lugar. Si no tiene comunión con Dios, entonces va a tratar de satisfacer esa necesidad con otras cosas. Y su mujer no es Cristo, hello, en el sentido de que, ustedes saben, ¿no? Bueno, sí es, pero no es. ¿Saben lo que estoy hablando? ¿No? Ella no puede satisfacer esas necesidades. Y si la mujer no está parada en Cristo, no tiene comunión con Dios, va a decir, ¿por qué me dijiste así? Y todo es un asunto de tirijale. Y no estoy diciendo marido tratará mal, tampoco, es tontería. Pero estoy seguro que una mujer fuerte en Cristo es menos llorona por ella. Hello. Llorar por los demás. Y un hombre maduro en Cristo es menos enojón por él que porque le hagan algo a alguien. Pablo decía, ¿quién no se enferma? Y yo no me enfermo. ¿A quién me ofenden? Y yo, métete conmigo. No le dice así, pero estoy parafraseando. Y yo no me... ¿Cuál es la palabra que él usa? Bueno, hay una palabra que él usa, dice, ¿a quién ofenden? Y yo no me enardezco, algo así. Amén. Entonces, aquí dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado. Esto es tremendo. Porque no los va a soltar. No los va a soltar. Hasta. Digan conmigo, hasta. O sea, no solamente que hay apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, hasta
hasta que tengan la plenitud, pero hasta que Cristo sea formado, pues justamente. Y muchas veces se ven solamente de los ministros como apóstoles y profetas, solo se ve el área de, mira, ve la dignidad, los privilegios, pero no se ve lo que se espera de un profeta, un apóstol y un profeta maduro. Hello. Hay cosas que estos ministros pueden ver y se pueden orar y a suplicar en el Espíritu. Y estoy hablando, no estoy hablando de algo carnal, no estoy hablando de una telellorona espiritual, pero estoy hablando de motivado por el Espíritu de Dios. ¿Me dejo entender? Pablo, esto no era muy placentero para el apóstol Pablo, evidentemente, en la carne, porque él dice, tengo que volver a sufrir dolores de parto. Y esto no es todos los días, pero es cierto que hay ciertas situaciones en el espíritu. Hay cosas que son iniciadas por Dios, o a veces son iniciadas por la persona en el sentido de decir, Señor, estoy dispuesto. Estoy dispuesto, Señor, a orar más que por mí mismo, por los demás. No solo por mi familia, no solo por mí, por la iglesia, por el pastor. Abre sus ojos, muéstrale, Señor. Y no tan fácil para criticar. Y ese es el sufrimiento que hablo. El pastor se equivoca, ¡pum!, rápido, crítica. Se equivoca la hermana, ¡pum!, el hermano, ¡pum!, crítica. En lugar de orar por él. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ese sufrimiento hablo. Y yo sé, les digo, hermanos, es más fácil hablarlo que hacerlo. Y es más fácil decir amén que hacerlo. Es una cosa, y no puede ser producido por la carne. No se dice, sí, está bien, tengo que hacerlo. No. Es el que produce el querer como el hacer. Pero tú debes creer la palabra, debes creer el plan de Dios para tu vida. O sí, ok, el plan de Dios para mi vida. ¿Cuál es el plan de Dios para mi vida? Y yo sé que somos un cuerpo, yo sé que no todos tenemos este llamado de súplica por los santos. Yo conozco personas en los Estados Unidos, en cierto lugar, en New Jersey. Su doctrina no es lo mejor. No que sea una mala iglesia, porque no lo es, ni una pésima doctrina, porque no lo es, pero tiene algunas cositas raras de sanidad interior aquí, un poquito de guerra espiritual allá, cositas pequeñas, pero en la práctica se pierden porque practican bien. No se me deja entender. Uno, inclusive tú y yo, podemos decir, creo la palabra de fe y no actuar en ella. Entonces hay gente que dice, creo en guerra espiritual, pero hace bien. ¿Cuántos saben lo que quiero decir? ¿Alguien me está agarrando lo que estoy diciendo? Porque realmente lo que quieren hacer la voluntad de Dios, entonces la van haciendo. Y Dios tiene sus maneras como lograr que una persona madure y crezca. Y esta persona, como yo descubrí, no es que yo lo descubrí, sino yo lo vi, porque yo operé en ello, tiene un precioso y poderoso ministerio de súplica. Hablo de algo poderoso. ¿Cómo lo tienes tú? Tú ves cosas en el Espíritu. Y hay algunos de otros también que ven cosas en el Espíritu también. Y esta habilidad para esta parte del cuerpo, yo le digo a ellos, y yo le digo a ustedes, porque yo no podría hablar de ti, pastora, no podría decir, tienes mala doctrina. Yo podría decir, si mi hijo viviera en Chile y yo no, yo le diría, ven a la iglesia y sométete a la pastora, a la cabeza de este ministerio, al ministro Juan Carlos Letelía y a la pastora, bueno, usted es pastor, por supuesto también, pero a la pastora, ¿no?, quien va a quedar más tiempo acá, sin ningún temor, sin ninguna preocupación, pero confiamos en su ministerio. Y más que confiar, así no confiara, Dios ha aprobado este ministerio, sin ningún problema. Pero también es bueno ubicar gente así. Y yo les dije, me acuerdo el año pasado, oren por mí, y si hay algo, ven algo, hagan algo en el Espíritu, pero ya. Es más, le dije, es más, yo quiero
creo en esto de ustedes, lo tienen, y estoy dispuesto a darles una ofrenda. Y saben que ellos están preparando una ofrenda para allá. Ellos dirán, pero bien, son gringos, viven en Estados Unidos, qué sé yo. No, no son gringos, pero viven en Estados Unidos, ganan más que tú. Ellos dan una ofrenda a ti. Pero lo que ellos hicieron por mí, ver en el Espíritu algo que justo cayó exacto, y la forma como declararon y hablaron y el resultado no tiene precio. Y yo no puedo pagarles tampoco, pero puedo colaborar. Dios es el que les paga. Como vosotros conmigo. Tal vez no puedan pagarlo, pero pueden colaborar. ¿Comprenden la diferencia? En todo Dios se lleva la gloria. Dios es el que hace el orden y todas las cosas las pone en su lugar. Qué bueno es entender que somos parte de un cuerpo y encontrar. Usted no va a llamarme por teléfono o escribirme. Hace poco una hermana me llamó, y no le digo por ella, en realidad no me llamó, sino me escribió. Le dije, por favor, habla con tu pastor, porque eso hago yo conozco lo que es ética. Y no que la otra persona no lo conozca, pero es importante que todos aprendamos a entender cómo fluir en el cuerpo de Cristo. ¿Amén o no? Y siempre es sometidos al pastor. ¿Cuánto dicen amén? A un pastor. Yo no respondo nunca. Escucha bien lo que estoy diciendo. Ni una pregunta, ni un mensaje, SMS, email, fax, de ningún hermano. Ministro sí. Ministro, reconocido por el pastor donde yo voy. Que sí, es diferente ministro es diferente, ministro es diferente. Pero ovejas no. Yo sé lo que sí me habló cuando empecé hace años. Miles de personas recibían mis emails. Miles, católicos, y en todos los continentes. El E-Word, alguien se debe acordar tal vez, hasta el 2001, del 98 hasta 2001, cuando me casé ya no tenía el tiempo para estar estudiando y haciendo esto, pero amén. Entonces, volviendo otra vez a esto, qué precioso y es tener esta relación con este tipo de ministerios que pueden ayudarnos como especializados en niños u otras áreas. Y qué hermoso es que hay otros pastores que tienen otra línea aquí en Chile, pero son hombres maduros. No son, digo maduros en el sentido de, están camino a la madurez igual que yo, a eso me refiero. Y ellos están dispuestos a que yo ministre su iglesia y nada más, yo no toco el tema en el cual no estamos en acuerdo. Amén. Y podemos ser de bendición. ¿Sí o no? Amén. ¿Comprenden lo que estoy tratando de decir? Entonces, no estoy tratando de decirles que ustedes que son ovejas vayan a otra iglesia. No, hagan siempre lo que su pastor le diga, por supuesto. Y si está madurando, siga el Espíritu Santo. Pero ten cuidado siempre, chequea con tu pastor. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Entonces, aquí la palabra, hasta que quiso sea formado, aquí la palabra formado no se refiere a lo externo, sino a lo interno y a lo real. A lo interno y a lo real. Siempre se usa en la Biblia expresando la necesidad de un cambio de carácter y de conducta que corresponda con la condición espiritual. En otras palabras, oye, tú eres blanco. No, bueno, no diga, sí, soy blanco. No del blanco de color de piel. Tú eres blanco por dentro. Tú eres luz. Vamos a hacerlo así. Anda en la luz. ¿Qué haces andando en tinieblas? ¿Cuándo dicen amén? Amén. Y andar en tinieblas es tinieblas. Y a veces personas me preguntan, ir al pub y tomar al pub, dice, ¿no? Y tomar un poquito de licor. Es malo, hermano. Voy con mi esposa. Pobrecita ella, pues te dirá que sí, pero ¿y si no quiere? El punto es esto, hermano. Jesús comía con borrachos, ¿sí o no? Pues no se emborrachaba.
¿Están ahí o no? Jesús andaba con prostitutas. ¿Entienden lo que estoy hablando? Pero no fornicaba. Y además lo hacía de día. Hello. No, hablo en serio. Jesús usaba la noche o para orar. ¿No? O para dormir. Es sabiduría lo que estoy hablando. Jesús jamás pecó ni siquiera en apariencia de mal. ¿Cuándo dicen amén a eso? Ni siquiera en apariencia de mal. Y el Señor Jesús era así. Entonces es importante que nosotros entendamos que esta formación, y nos forma por la palabra. O sea, no son reglas. No hagas esto, no pintes. No es de afuera hacia adentro. No es por fuera sentado, pero por dentro parado. No voy a la disco, pero quiero ir a la disco. Y me encanta bailar. Así sea con perico o con perica, pero bailo. Algo, ¿sabes qué, querido? Estás andando en tinieblas y tu mente está oscurecida. No has renovado tu mente. Y yo no te puedo cambiar con decirte no bailes. ¿Se dan cuenta de lo que estoy hablando o no? Sí. Nadie cambia por decirle no. Porque te dirá amén, pero por dentro ting, 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 ting. ¿Ah? ¿No? ¿Sabes lo que hablo? Por fuera sentado, pero por dentro nadie cambia. Y eso no es formar en Cristo a nadie. Entonces, algunos, escuchen bien, algunos dicen, en esta iglesia permiten pecado. Porque no están diciendo, no tomes, no bailes. No lo vamos a hacer. Porque eso no cambia a nadie. Aleluya. Eso no es formar en Cristo a nadie. Algunos dicen, pero la Biblia dice no mintáis. Sí, unos a otros. Sí, espérate, vamos a llegar allí. La Biblia dice, andad en luz. Sí. Dice, no fornicar, no forniquéis. Huid de la fornicación. Sí, lo dice. Pero no, con eso no estoy diciendo que dice que es legalismo, porque no es. El problema es cuando la gente lo toma así. Porque puede que tú lo digas, no hay que mentir. ¿Ves? No hay que mentir, porque tú sabes en el interior algo. Pero otra cosa es cuando tú le dices a alguien que tiene la costumbre de mentir. ¿Saben lo que hablo o no? Y la verdad es esta, que muchas veces el creyente carnal dirige hacia alguien, proyecta hacia alguien su debilidad, pero de otra manera diciendo, por ejemplo, no fumes, porque se lo está diciendo a sí mismo. Hello. Y entonces, por predicar que no fumes, está satisfaciendo su hambre de santidad que él mismo no satisface. ¿Entienden lo que digo o no? O no hagas esto. En lugar de exaltar a Cristo Jesús. Porque si exaltamos a Cristo Jesús, por eso Pablo decía, me glorío más en mis debilidades. Y la gente le gusta gloriarse más en su... ¿Entiendes lo que digo? En sus fortalezas. Mira, yo puedo esto, yo puedo lo otro. Pero cuando hablamos de, oye, esto y aquello que son tus debilidades, no se lo digas a nadie, que nadie se dé cuenta. Interesante, ¿no? Quien exalta a Cristo Jesús, exalta a Cristo Jesús. No lo predicamos a nosotros mismos. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Predicamos al Señor. No mi fortaleza, sino su fortaleza. En otras palabras, por eso es importante que cuando nosotros ser misericordiosos, cuando dicen amén, predicar la verdad en amor, el asunto es rescatar a la persona de la mentira. Bueno, ¿cómo lo hago? Pablo dice, las armas de nuestra milicia, vengan conmigo a Romanos, capítulo 12. Porque eso es buenazo. Porque ahí nuevamente la palabra, ahí habla de la palabra griega formal de la que estoy hablando, en Gálatas
Romanos, primero capítulo 8, luego vamos a pasar al 12. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó. Digan, soy conocido por el Señor. Ahora, ¿cuándo te conoció? Digan conmigo, en Cristo. ¿Cuándo saben que el Padre conoce a Cristo? Y te ha conocido en Cristo. Nos predestinó en Cristo. O sea, el conocido es Cristo. El predestinado es Cristo. ¿Amén o no? Dice, a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes. Mira. Desde el momento que tú escogiste a Cristo, empezó a realizarse en tu vida. El plan de Dios no empezó, el plan de Dios empezó antes todavía. El plan de Dios siempre era que el que está en Cristo sea conformado a la imagen de Cristo. Pero desde que tú creíste, recibiste a Jesús como Señor, creíste en Él y estás en Cristo, entraste en el plan de Dios. Dios está formando a su Hijo en mí. Dios está formando a su Hijo en ti. Dios está haciéndolo. Dios está haciéndolo cuando te dice, dame eso. No hablo de dinero nada más. Dame esas 2 horas. Dame esa acción. Dios está formando a su Hijo. Dice, ve, abre tu boca y háblale a fulano. Porque ¿qué quiere Él? Que Cristo se vea en nosotros. Porque eso es lo que haría Cristo. Dios nunca le pedía algo a alguien que no sería Cristo. Todo es Cristo. Poner las manos es lo que Cristo haría. Echar fuera demonios es lo que Cristo haría. Pastorear es lo que Cristo haría. Ir por las naciones predicando el glorioso evangelio es lo que Cristo haría. Y si Cristo estuviera casado y tuviera hijos, los dejaría para seguir el plan de Dios igual. Es lo que Cristo haría. Todo lo que el Padre te pide no es una prueba. En el sentido de, me está probando. Y si fallo, la mano del Señor contra mí. ¡Jua! No. ¿Entienden lo que estoy hablando? Es tontería. Porque Dios no está buscando castigarte, porque ya estás Cristo ha sido castigado por ti. Cuando dicen amén. Lo que está buscando es formarte. Él siempre va a usar la palabra de Dios para formarte. Perdona a fulano. Él te pide lo que Cristo haría. ¿Comprenden lo que digo? Y si alguien quiere torcer esto, te va a decir, estas son las reglas que hay que hacer para que tú pertenezcas a este grupo religioso. Te va a decir, estas son las cosas que tienes que mostrar. Estoy hablando de hijo, formación. Otra cosa es ministerio. La gente confunde y mezcla los dos. Pero la escritura dice, hermano, María no es una mujer y este hermano ha tenido 7. Sí, pero ¿cuánto tiene ahora? Ninguna, ya se divorció de ella. Bueno, déjalo, ya acabó. Ahora está en Cristo, olvídate del resto. ¿Me estás buscando mujer? ¿A ti qué? A lo mejor nadie te hace caso a ti. No estoy a favor del pecado, usted sabe lo que estoy hablando. Pero no es nuestro asunto. Deja que Dios forme al hermano y tú ora por él. No es con reglas, ni las reglas de Dios pueden cambiar al hombre. Usted sabe eso, ¿no? El mandamiento es santo. El mandamiento es justo. Pero la ley no fue dada por Dios para cambiar al hombre. ¿Por qué? Pongan su mano aquí en Romanos,
Y vengan conmigo acá, en Romanos 8, vengan conmigo aquí al costadito, Romanos 5. A ver, ¿qué dice? A ver. Con este versículo me gusta así tapar la boca a este legalismo que se ha metido a la iglesia. Romanos 5, nota lo que dice el verso 20. Dice, pues la ley se introdujo para que el pecado acabase. A ver, los 10 mandamientos se introdujeron para que el pecado abundase. Digan conmigo, ni la ley de Dios forma al cristiano. Díganlo. Ni la ley de Dios forma al creyente. Dios no usa la ley para formar al creyente. Dios usa la vida de Dios, la vida de Cristo, la gracia, la justicia, el Espíritu Santo. No estoy diciendo que un cristiano maduro no vaya a cumplir la ley, porque el fruto de la madurez o la vida de Cristo es amor, y el amor cumple la ley. ¿Cuándo dicen amén? Sí. Pero Dios no usa la ley para ayudar o apoyar que el resultado de una vida sea cumplir la ley. Aquí en Romanos 7, sigamos leyendo. Nota lo que dice en el verso 1. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre, entre tanto que éste vive. ¿Cuándo se dan cuenta que hemos muerto a la ley? Porque estamos en Cristo. Digan, Cristo murió, yo morí. Porque eso dice, se enseñorea del hombre, entre tanto que éste vive. Estas cosas la mayoría no las entiende. Por eso es que tratan de formar a las personas por medio de la ley o reglas. Dice, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido, de ese marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro. Digan conmigo, no soy de la ley. He muerto a la ley. Soy de Cristo. Eso dice la palabra. Dice, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. A fin de, o sea que con la ley no hay a fin de que llevemos fruto. Y si alguien lleva fruto, no es por la ley, porque está muerto la ley. No es la ley la que produce fruto para Dios. No son los 10 mandamientos. Algunos dicen, pues Jesús dijo, no, obedeced mis mandamientos. Pero los mandamientos de Jesús no son los mandamientos de la ley, son los mandamientos de la gracia. Porque Juan 1:17 dice, porque la ley vino por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Son mandamientos de gracia. Creed en mí. Es un mandamiento de gracia. Amén. Pedid en mi nombre. Mandamiento de gracia. Esos son justamente, no mintáis contra la verdad. Mandamientos de gracia. No mintáis unos a otros. Mandamientos de gracia. ¿Pueden ver lo que estoy hablando? Tú dirás, ¿y cuál es la diferencia? Si algo otro dice, no, porque el otro decía, si tú no, la ley es esta. Si tú, escucha bien, es como el uno al doma. Si tú obedeces a Dios,
serás santo. Entonces mucha gente dice, mentí, no soy santo. No, 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 no. Tú estás aplicando la ley a tu vida. Hello. Es la gracia de Dios. Hoy día no estamos bajo la ley. ¿Están conmigo o no? Estamos bajo la gracia. Son mandamientos de gracia. Hoy día, así tú hayas mentido, tú sigues siendo santo en tu ser. No has andado santo, pero eres santo. En el Antiguo Testamento era al revés. Si tú obedecías, recién serías santo. O sea, el hacer era antes del ser. Hoy día somos y el hacer es resultado de creer que eres. Y muchos quieren cambiarlo. No se forma haciendo para que sean. Se forma creyendo que eres, creyendo que puedes, creyendo que tienes, y entonces andas. ¿Pueden ver lo que estoy hablando, no? Entonces Pablo, cuando dice no mintáis, no forniquéis, no está apelando a la ley, sino a tu naturaleza. En otras palabras, está diciendo, pon las manos a los enfermos. El mandamiento, pon las manos a los enfermos, porque es un mandamiento, no de la ley, pero es un mandamiento. ¿Cuándo saben que es un mandamiento? Poner las manos a los enfermos. El que en mí cree, ponga la mano, ¿no? Pon la mano. O manda en mi nombre. Mandar en el nombre de Jesús es un mandamiento de gracia. El mandamiento no te capacita para que recién el nombre de Jesús sea tuyo. No capacita el nombre para que sea tuyo. Ya es tuyo. Porque el nombre de Jesús ha sido dado a los hombres para. ¿Amén o no? Vamos a ponerlo de una forma más sencilla todavía. Cuando el ministro predica, o ministro de los enfermos, ¿qué le dice? ¡Sé sano! ¿Te has puesto a pensar por qué dice sé sano? Es una ilustración. No le dice, hermano, cuando yo te ponga las manos, y si es que tú no has pecado, y si es que estás realmente, lo presentamos como ley, ¿no? Y si es que tú estás haciendo bien las cosas, entonces Dios recién va a enviar la sanidad. Vamos a ver, Señor, sánalo, si es que Él cumple todas las condiciones. ¿Verdad que no es así? Pero mucha gente lo hace así. Pone las manos y sé sano si es que todas las condiciones han sido cumplidas. ¿Se han puesto a pensar lo que estoy diciendo? Y así muchas oran esta oración de fe. Señor, si es que tú cumpliste todas las condiciones, creo que recibo. Y no es así. Porque Cristo Jesús, en Él, todas las promesas de Dios en Él son sí y en Él amén. En otras palabras, la promesa de Dios ya está en Cristo, aprobada, ejecutada. Él es la sanidad para ti. Y tú estás en Cristo. Por lo tanto, yo no estoy pidiendo algo que no sea mío, o algo que no me pertenece, o algo que yo tengo que presentar algunas condiciones para que recién me dé la sanidad. La sanidad me ha sido dada en Cristo. ¿Cuándo dicen amén? Ahora yo camino en fe, porque lo que yo quiero es que la sanidad camine conmigo, o solamente la quiero bajo el brazo en un versículo. Hello. No. ¿Pueden ver lo que estoy hablando? Toma lo que es tuyo, en otras palabras. Bueno, ¿qué tengo que hacer? Creer que lo has recibido, creer que lo tomas y te vendrá, se manifestará. Eso es para todas las cosas, incluyendo el ministerio. Muchas veces, y esto muchas veces las personas que no son predicadores no lo han visto. Vamos a terminar con Romanos 8 y Romanos 12 ahorita. Pero no lo han visto, a no ser que sean predicadores, porque muchas veces los predicadores, debido a que tienen la bendición del Señor de ser elegidos para ser ministros y predicar a alguien más, cuando se paran en el púlpito la primera vez, están llenos de temores. Pero a pesar de eso, se paran allí al medio. Yo recuerdo la primera vez que prediqué, la primera vez, fue el año 1988.
diciembre del 88. Nunca había predicado. Yo no sabía lo que era la diferencia entre pastor, apóstol, no sabía nada de nada. Yo había nacido el 8 de junio de 1982, perdón, prediqué 1982, perdón. Tenía 20 años. Era diciembre del 82, no 88. Diciembre del 82. El Señor Jesús se había presentado, me había señalado con su mano y me había dicho, yo te he llamado para que seas predicador. Entonces yo tenía la convicción de que era predicador. Otra cosa es qué predico. ¿Alguien sabe lo que hablo? ¿No? Otra cosa es qué hago cuando estoy delante. Cuando yo llego a ese lugar, yo había escuchado, ¿qué hice yo? No sabía qué estudiar ni qué leer. Yo había leído ya casi toda la Biblia. Y eso fue un error, porque si hubiera leído poco, hubiera predicado ese poquito. Pero como había leído casi toda la Biblia, entonces tenía un montón de versículos para predicar. Y recuerdo claramente cuando subí al púlpito, antes de subir, benditos sean esos hermanos que dice, pastor, ¿ve todos esos enfermos? Dios los va a sanar a través, o sea, están ahí para que tú ores por ellos. Pero yo, como era totalmente inexperto en la cosa de Dios, tenía menos de 6 meses de convertido, lo único que tenía era el llamado del Señor, y los demás que me iban a que eran suficientemente osados en el Señor para arrojarme a los leones y predicar, ¿no? Entonces, porque habían otros más expertos que yo para predicar. Pero yo le dije, Señor, a solas le dije, si eres tú el que se me presentó y me señaló con tu mano, que los demás digan que yo debo predicar en esta predicación. Y todos los demás, sin faltar uno, dijeron, hermano Rubén debe predicar en esta predicación. Entonces fui y prediqué, ya sabía yo, ¿no? Ya había puesto mi velloncito, ¿no? Y ya estaba todo. Ok. Entonces pasé cuando me dijeron eso, yo escuchaba, para que tú lo sanes, ya que eres santo. Y yo fui corriendo y le dije que necesito un lugar para orar. Y fui corriendo a un cuartito y decía, yo no soy santo. Tú sabes que yo no soy santo. Tú sabes lo que he hecho, ¿no? Tú sabes que he hecho esto. Tú sabes que no soy santo. Y las piernas me temblaban. Yo sé lo que las rodillas es. Porque yo decía, yo voy a orar por los enfermos. Y mi dignidad, yo sé que va a ser un fracaso total en mi mente, ¿me entienden? Un fracaso total. Total. Voy a orar, ni la mosca va a creer. Voy a predicar y nadie, va a pasar nada. Y estaba temblando, 20 años, y oraba, Señor, y le dije, Señor, mira, si tú quieres que haya un milagro hoy día, tú vas a tener que hacerlos porque yo no puedo hacer nada. Qué buena oración, ¿sí o no? Amén. Pero yo estaba dependiendo de Dios, hermano. Esa es la diferencia. Dependí del Señor. ¿Y saben qué? Y a veces yo le digo, Señor, quisiera no orar de la misma manera, con las mismas palabras, pero que cada vez que ore sea igualito, Señor. Que dependa totalmente de ti, no de lo que sé, no de que ya tuve experiencia, no de que ya vi milagros. A veces eso nos estorba, hermanos. ¿Es lo que hablan? No solo depender del Señor. Entonces subí al púlpito, prediqué 2 horas, ya me tocaban la guitarra ya para que me calle. 2 horas predicando, hermano, 2 horas, te imaginas. Y cualquier cosa, porque no tuve ni principio ni final. Prediqué de Adán, de Cristo, de Eva, no sé, en fin. Creación preadámica, de repente, los ángeles, en fin. Escatología, viene Cristo pronto, no sé. Pero terminé. Y le dije a los enfermos, pasen adelante. Y yo me escuchaba hablar. Los enfermos pasan. Yo decía, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Póngalos acá. Si es rueda, qué sé yo, de repente un demonio, qué sé yo allí. Entonces yo alcé la mano, cerré los ojos y yo no sé si estaba con una mano así o una mano así, no sé cómo estaba, hacia arriba o tapándome los ojos. Dije, y temblando dije, en el nombre de Jesús, sean sanos. Y de repente, como que cae algo del cielo, porque cayó del cielo la gloria de Dios. ¡Pah! Y la gente soltaba las muletas, salían de la silla de ruedas. El endemoniado se cayó al piso. Años después estuvo en Rema y es uno de los ministros de niños. Bueno, en fin. No debo decir más, ¿no? Pero, y yo pensé, wow. ¿Y saben qué? Todos nosotros tenemos porque algo cambió en mí inmediatamente. Inmediatamente supe, si confío en el Señor, si dependo de Él, Él no va a fallar. Y eso es justamente lo que dice
en Romanos 8, vamos a leer, terminar de leer, dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó en Cristo, para que fuesen hechos conformes, de adentro hacia afuera, a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. No dice porque Él es, para que Él sea. En otras palabras, Él es el primogénito, amén. Pero está hablando del andar aquí. Dice, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primero que anduvo como anduvo entre todos los hermanos. En otras palabras, el plan de Dios es que tú camines como Cristo caminó. Y a los que predestinó en Cristo, a esos también llamó. Y a los que llamó en Cristo, a esos también justificó. Y a los que justificó en Cristo, a esos también glorificó en Cristo. Gloria a Dios. Y para finalizar, vean conmigo en Romanos, y luego vamos a seguir en Romanos 12, dice, verso 2, no os conforméis. Habla de conformación de afuera hacia adentro, en el griego, a este siglo. Sino transformaos, otra palabra ahí, formaos. Está hablando del formar de adentro hacia afuera. Literalmente ahí la palabra es metamorfosis, que es lo que ocurre con la mariposa. Yo sé que, ¿cómo se llama esa secta? Nueva Era, ¿no? Nueva Era usa esto figurativamente y creen que todo lo que hablamos de la metamorfosis o esa palabra somos de esa secta. Para nada. Aquí estamos hablando de Cristo Jesús. ¿Cuándo dicen amén? Es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Entonces aquí dice, literalmente, dice, no conforméis este siglo, sino transformaos. Habla de metamorfosis, de adentro hacia afuera, como la mariposa. Primero es un gusano. Se ve gusano, pero es mariposa por dentro. Escúchame bien, tú eres Cristo por dentro. Somos Cristo. No somos el Cristo, la cabeza, pero somos el cuerpo de Cristo. Tú eres Cristo por dentro. No importa cómo te veas, no importa las cosas que hayas hecho, la oruga deja baba y dejaste regada la cosa. Tiraste la escoba, como dicen ustedes. ¿No? ¿Qué más dicen? Tiré la escoba. ¿Qué más dicen? ¿Ah? Dejé la escoba. En fin, la embarrada. Eso hace una oruga. Pero déjame decirte, el proceso de Dios es que salgas finalmente y vueles en la luz de Dios. Amén. Que camines. Pero ¿cómo es que yo me someto a eso? Le creo a Dios. Le creo a Dios. Por eso Pablo decía, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la instrucción de fortalezas. Esas fortalezas son maneras de pensar que vamos a ver en la siguiente clase. Vamos a orar. Padre, damos gracias.